Que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen. Jesús, te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser para enjugarte la sangre, y no solo de tu rostro, sino de toda tu santísima humanidad. Intento desmenuzarme en tantos pedazos por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos donde mi amor, donde un alivio, donde un beso, donde una reparación, donde un compadecimiento, donde un agradecimiento, etcétera. No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre que no se ocupe de ti. Pero, ¿sabes, oh Jesús, qué recompensa quiero? Que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen, a fin de que, encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Y mirando en mí misma, veía en todas las partecitas de mi ser a Jesús todo entero dentro de una llama. Y esta llama decía amor. Y Jesús me ha dicho: he aquí que he contentado a mi hija, por cuantos modos se ha dado a mí, en otros tantos y triplicados modos me he donado a ella. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia han llamado Beelzebul, ¿cuánto más dirán de los de su casa? No los temáis, pues nada hay oculto que no vaya a manifestarse, ni secreto que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, pregonadlo sobre los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed sobre todo al que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pájaros por un as? Y a pesar de esto, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Ejercitémonos en la divina voluntad, haciendo los actos queridos por Jesús. Recuperar la luz de los ojos del alma, Reina del Cielo, día 14.
Conocer la historia de la salvación, volumen 20, 23. Mantener la voluntad humana en Dios, volumen 29, 30. Recibir a Dios para dar vida divina a Dios, volumen 29, 15. Reparar por los actos contra la verdad, hora 10. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 10, 28. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. El gran mal de la voluntad humana, ella quita los ojos del alma. Tú debes saber que solo la voluntad humana cierra el cielo. Por eso no le era dado penetrar en aquellas regiones celestiales, ni de tener trato familiar con su Creador. Por el contrario, la voluntad humana lo había arrojado lejos de aquel que lo había creado. En cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad divina, se volvió miedoso, tímido, perdió el dominio de sí mismo y de toda la creación, todos los elementos, porque dominados por el fiat, permanecían superiores a él y le podían hacer mal. El hombre tenía miedo de todo. ¿Y te parece poco, hija mía, que aquel que había sido creado rey, dominador de todo, llegara a tener miedo de aquel que lo había creado? Extraño, hija mía, y diría casi contra natura, el que un hijo tenga miedo de su padre, mientras que es natural que conforme se genera al mismo tiempo amor y confianza entre padre e hijo. Y esto se puede llamar la primera herencia que toca al hijo y el primer derecho que toca al padre. Así que Adán, con hacer su voluntad, perdió la herencia de su padre, perdió su reino y se volvió el hazmerreír de todas las cosas creadas. Hija mía, escucha a tu madre y pondera bien el gran mal de la voluntad humana. Ella quita los ojos del alma y la hace volverse ciega, de modo que todo es tinieblas y miedo para la pobre criatura. Por eso pon la mano sobre tu corazón y jura a tu mamá que quisieras morir antes que hacer tu voluntad. Yo, por no hacer jamás mi voluntad, no tenía ningún miedo con mi Creador. ¿Y cómo podía tener miedo si me amaba tanto? Y el reino se extendía tanto en mí que con mis actos iba formando el pleno día para hacer surgir el nuevo sol del Verbo eterno sobre la tierra. Y yo, conforme veía que se iba formando el día, así aumentaba mis súplicas para obtener el suspirado día de la paz entre el cielo y la tierra. Mateo 10, 28. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. Quien no está conmigo, está contra mí. El mal, el pecado, la caída de otro, tiene dos efectos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 23, párrafos 6 y 7. Pensaba entre mí, mi primer padre Adán, antes de pecar poseía todos estos vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación, porque poseyendo él íntegra la voluntad suprema, era como con natural sentir en sí todas las comunicaciones donde quiera que ella obraba. Ahora, al sustraerse de este querer tan santo, ¿no sintió el desgarro que hacía de toda la creación, el rompimiento de todas las comunicaciones
y todos los vínculos rotos como de un solo golpe por Él? Si yo solo con pensar si debo o no hacer un acto, y solo con titubear siento que el cielo tiembla, que el sol se retira, que toda la creación se sacude y está en acto de dejarme sola, tanto que yo misma tiemblo junto con ellos, y espantada, súbito, sin dudar, hago lo que debo hacer. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿No sintió este desgarro tan cruel y doloroso? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, Adán sintió este desgarro tan doloroso y a pesar de todo, cayó en el laberinto de su voluntad que no le dio más paz, ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe, toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso. Temía de todo y aún de mis mismas obras, y con razón, pues se dice: quien no está conmigo, está contra mí. No estando él más vinculado con ellas, por justicia, se debían poner contra él. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido, para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal, porque, hija mía, el mal, el pecado, la caída de otro, tiene dos efectos. Para quien es malo y quiere caer, sirve como ejemplo, como ayuda, como incentivo para precipitarse en el abismo del mal. Para quien es bueno y no quiere caer, sirve como antídoto, como freno, como ayuda y como defensa para no caer. Porque viendo el gran mal, la desventura de otro, sirve de ejemplo para no caer y para no seguir ese mismo camino, para no encontrarse en aquella misma desventura. Así que el mal de otros hace estar atentos y ser cautos. Por eso la caída de Adán es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal, porque el mal entonces no existía. Mateo 10, 28. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. Nuestro amor fue tanto que se hizo revelador de nuestro ser divino en el interior del hombre. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 30, párrafo 2. Hija mía buena, ánimo, aleja de tu mente toda duda y angustia, porque éstas te debilitan y te hacen interrumpir el vuelo hacia aquel querer que tanto te ama.
Es verdad que ha habido reflexiones, miedos, faltas de pleno abandono, de modo que tú sentías el peso de tu voluntad como si quisieras salir en campo para hacer su camino, y te volvía como una niña pequeña que teme de todo, tiene miedo de todo y tanto que frecuentemente llora. Y yo te tenía estrechada entre mis brazos para sostenerte y vigilaba más que nunca tu voluntad para tenerla segura. Por eso, hija, verdaderas rupturas entre mi divina voluntad y la tuya no hay, ni ha habido. Y si jamás esto hubiera sido, el cielo te libre, hija mía. Habrías incurrido en la misma desgracia de Adán. ¿De cuántos preparativos no fue precedida su existencia? Nuestro amor no se daba paz. Ponía fuera el cielo y el sol, un agradable jardín y tantas otras cosas, todos actos preparatorios como desahogo de nuestras obras por amor de este hombre. Y al crearlo, se vertió nuestra vida divina en él, haciéndose vida permanente de éste, de manera que nos sentía dentro como vida perenne y nos sentía afuera en nuestras obras creadas por amor suyo. Nuestro amor fue tanto que se hizo revelador de nuestro ser divino en el interior del hombre, porque había establecido nuestra vida permanente en él y revelador por fuera, de modo que cada cosa creada era una revelación de nuestro amor que le hacía, mucho más que en la creación le fueron dados al hombre tanto nuestra vida como todas las cosas creadas de manera permanente, no a intervalos. Mateo 10, 32. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Se debe saber recibir, convirtiendo en naturaleza el bien recibido, comiéndolo y masticándolo muy bien, de modo de convertir el don en sangre del alma. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 15, párrafo 3. Hija mía, quien quiere recibir debe dar. El dar dispone a la criatura a recibir y a Dios a dar. Muchas veces también tu Jesús tiene este modo. Cuando quiero algo de la criatura, doy. Y si quiero grandes sacrificios, doy mucho, para que ella, viendo lo mucho que le he dado, se avergonzara y no tendrá el ánimo de negarme el sacrificio que le pido. El dar es casi empeñar a la persona que recibe, es atraer su atención, su amor. El dar es apreciar, el dar es esperanza, el dar es hacer surgir en el corazón el recuerdo del donador. ¿Y cuántas veces personas que no se conocían se vuelven amigos por medio de un regalo? Ahora, en el orden divino, el donador siempre es Dios, quien es el primero en mandar sus dones a la criatura. Pero si ella no se mueve a dar nada a su Creador, aunque sea su pequeño amor, su gratitud, un pequeño sacrificio, porque si habíamos dado es porque queríamos. No enviamos más otros dones,
porque con no darnos nada ha cerrado la correspondencia y ha interrumpido la bella amistad que debía hacer surgir nuestro don. Ahora, hija mía, dar y recibir son actos primeros e indispensables que claramente indican que nosotros amamos a la criatura y ella nos ama. Pero no basta. Se debe saber recibir convirtiendo en naturaleza el bien recibido, comiéndolo y masticándolo muy bien, de modo de convertir el don en sangre del alma. Este es nuestro propósito al dar nuestros dones, querer ver convertido en naturaleza el don que hemos dado, porque entonces nuestros dones no corren peligro y nos disponen a dar dones más grandes. Y la criatura, habiéndolo convertido en naturaleza, pone al seguro nuestro don. Queda poseedora y sentirá en sí el bien, la fuente, y convertido en naturaleza el don recibido. Y así como nuestros dones son portadores de paz, de felicidad, de fortaleza invencible, de aire celestial, por eso sentirá en sí la naturaleza de la paz, de la felicidad, de la fuerza divina que formarán en sí el aire del cielo. Esta es la causa por la que cuando te hago el gran don de mi palabra, después hago silencio. Es porque estoy esperando que tú te alimentes y mastiques bien mi palabra, de manera de ver en ti cambiado en naturaleza lo que te he dicho. Y cuando veo esto, entonces siento la irresistible necesidad de amor de hablarte de nuevo. Porque un don mío llama a otro. No saben estar solos. Y yo tengo siempre que dar, siempre que decir y que hacer con quien convierte en naturaleza mis dones. Reparemos en María a Jesús, con las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10, 32. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Continuemos junto a Jesús y reparemos en María a Jesús por la incredulidad e irrespeto hacia Jesús y su doctrina, por la falta de fe, por los enemigos satánicos, por la falta de templanza, por las murmuraciones. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 10. Es precisamente ese momento en el que Anás te interroga acerca de tu doctrina y de tus discípulos. Y tú, oh Jesús, para defender la gloria del Padre, abres tu santísima boca y con voz sonora y llena de dignidad respondes: yo he hablado en público y todos los que están aquí me han escuchado. Al oír estas palabras tuyas llenas de dignidad, todos tiemblan. Pero es tanta la perfidia que un siervo, queriendo honrar a Anás, se acerca a ti y con mano de hierro te da una bofetada tan fuerte que hace que te tambalees, mientras que tu rostro santísimo se pone pálido.
Ahora comprendo por qué me has despertado, dulce vida mía. Tenías razón. ¿Quién iba a sostenerte en este momento en que estás por caer? Tus enemigos se ríen a carcajadas satánicamente, silban y aplauden un acto tan injusto, mientras que tú, tambaleándote, no tienes a nadie en quien apoyarte. Jesús mío, te abrazo, mas aún quiero hacer un muro con mi ser. Te ofrezco mi mejilla generosamente, dispuesta a soportar cualquier pena por amor a ti. Te compadezco por este ultraje y unido a ti, te reparo por la timidez de tantas almas que se desaniman fácilmente, por quienes a causa del miedo no dicen la verdad, por las faltas hacia el respeto que se le debe a los sacerdotes y por todas las faltas que se hacen con las murmuraciones. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.